alcanza lo imposible. Esa experiencia que tuve generó una fe muy grande en Dios. Creí que en medio de ese desierto que era Japón para mí en ese momento, pues en medio de ese desierto, pues Dios era un Dios real, que conocía al Señor en medio de toda esa necesidad de no tener una iglesia en sí, de no tener pues las bendiciones que tenía estando en el Perú. Y esa fe verdaderamente pues me llevó a perseverar hasta este momento, ¿no? De hecho ya son 16 años en el país del Japón y Dios ha hecho verdaderamente un milagro. Yo le doy gracias a Dios porque esa fe se ha mantenido intacta y en medio de las luchas y las pruebas pues hemos seguido adelante mediante esta poderosa obra de Dios y mediante la fe. Claro que sí, porque como usted menciona, a 18 años estaba usted muy jovencito y lejos de casa, lejos de los padres y sin una iglesia donde congregar. Quizás en alguna otra persona pues hubiera sido más fácil el olvidarse del Señor, pero sin embargo usted permaneció durante esos años. ¿Cómo es que llega a Japón en busca del trabajo? ¿Cómo fue la situación que se le presentó? Bueno, más que todo fue un tema familiar. Mi padre decidió pues de hecho llevarme para allá porque él tenía planes conmigo en lo laboral, ¿no? Entonces por esa razón es que yo viajo al Japón, pero ya yo había conocido al Señor aquí en el Perú. Entonces le oraba a Dios para que Dios me ayudara y para que no desfalleciera yo en la fe, ¿no? Y de hecho que en medio de todas estas cosas le oraba también al Señor que si era su voluntad, que yo vaya para el Japón. Porque de hecho usted no deseaba ir. Definitivamente, yo había conocido al Señor, tenía un año convertido y de hecho que estábamos pues en ese ambiente de estar en las campañas, de estar en los anexos, de estar en los cultos todos los días. De hecho que uno está en ese primer amor y ir para el Japón donde no había iglesia. De hecho la iglesia, la única iglesia que existía en ese momento en el año 2000 era en la ciudad de Narita, era donde está el aeropuerto internacional Narita, y estaba casi a 10 horas donde yo llegué. Imposible congregar con esa distancia. Yo pensaba que todo iba a ser más fácil, pero de hecho que no fue así. Fue que tuve que tomar una decisión de mudarme a la iglesia, de mudarme cerca de la iglesia. No fue fácil porque mi padre no es creyente, entonces él no entendía las cosas del Señor. De hecho que él se opuso mucho a eso, pero yo entendía que tenía que buscar a Dios. Entendí que tenía que dar ese paso de fe, porque si no lo daba, definitivamente pues yo estaría de una otra manera en otra condición ahora, ¿no? Claro que sí. De hecho que uno que conoce al Señor pues necesita congregar, necesita buscar a Dios, necesita ayunar, estar en comunión, como la palabra también dice, no dejando de congregarnos. De hecho que esos 6 meses que estuve prácticamente lejos de la iglesia, pues me tocó orar solo, me tocó ayunar solo, me tocó clamar a Dios y hasta que pude tomar esa decisión, pude estar cerca de la iglesia. Qué linda experiencia, César. Su padre terrenal, digámoslo así, tenía planes laborales con él, pero su Padre Celestial tenía planes mayores, porque él no se imaginó quizá que pues sería llamado por Dios para el servicio y la responsabilidad que se le ha delegado ahora al pastor, que es el supervisor del país del Japón. ¿Algo que quieras preguntar, César? Así es, estamos con el pastor David Beramendi, quien trabaja en el Japón. ¿Cómo se comportan las autoridades japonesas con los cristianos evangélicos? Bueno, gracias a Dios que no hemos tenido ninguna afectación o un rechazo directo de las autoridades, pero sí, de hecho que por decir ellos no entienden la forma nuestra de alabar a Dios, esta forma pentecostal de cantar al Señor con todo el corazón. Ellos de hecho muchos también creen en Cristo. No es muy grande la comunidad cristiana en Japón, pero ellos no entienden este mover del Señor, de hacerlo de manera fervorosa, efusiva. De hecho que ellos se incomodan, pero no rechazan definitivamente, o no nos han prohibido realizar cultos. De hecho que cuando es de manera pública hay que pedir permisos, ellos tienen que entender lo que se está haciendo, ¿no? Si se reparte un folleto, necesita tener el folleto ser en japonés, no tanto en español, porque ellos dicen,
puedes estar repartiendo literatura que pueda afectar a la población. En Jesús alcanza